¿Cómo pensamos? Ahora sí. Aquí estamos. Hola, hola, buenas noches. Espero estén súper bien. Vamos a ver, como siempre, si realmente esto está live o no está live. Creo que sí. Yo creo que de manera en Instagram, deja ver cómo se ve, que ustedes saben que esto es en vivo, que yo chequeo, que todo, que si funciona, que si no funciona. ya, sí, ya en Instagram te veo. Ay, qué bueno, y nos vemos las dos. Señores, bienvenido a otro precalentamiento del proyecto 5K. Hoy, en vez de solo aportar valor sola y desde obviamente lo educativo, tengo a una querida amiga, porque los negocios digitales también dejan buenas amistades. Aquí conmigo Leslie Torres. Leslie, gracias por acompañarme. Gracias a ti por la invitación. Para mí un honor estar en este calentamiento de 5K. Ay, amén, qué bueno, qué bueno. Señores, miren, yo les puedo compartir que la amistad de nosotras surgió empezando su proyecto de negocio digital. Arthur, bienvenido, y a todos los que se están conectando. Y al final, señores, no solo se vendió, no solo hubo resultados, sino una amistad hermosa donde me atrevo a compartirles que en mi proceso de buscar bebé, de embarazo, algunos que me conocen saben que no fue que llegó de la noche a la mañana ese bebé como lo que uno siempre quiere, pero Leslie fue, ¿cómo se dice? Como su propia fe inquebrantable fue esencial en mi vida en este momento. Una amistad que de verdad, cuando ya yo me enteré, yo se lo dije, yo nunca voy a olvidar ese día. No me fui por lo personal, pero tenía que hablar de eso antes de empezar a hablar de negocio digital y de dinero, porque la salud y la familia va primero, ¿verdad? Leslie, preséntate porfa para que ellos te conozcan un poquito. Bueno, pues yo soy Leslie Torres, soy consultora estratégica y coach organizacional. También acompaño líderes en su proceso de desarrollo de liderazgo y en las estrategias de sus negocios. O sea que para mí una alegría estar aquí con María Cristal. Amén, amén. Gracias de verdad por aceptar acompañarnos. Vamos a la pregunta que todo el mundo quiere escuchar, porque tú no te imaginas, Leslie, y tú lo sabes, que esto de generar $5,000 en 10 días no es, como dicen en buen dominicano, un cachú, no es fácil, no es una varita mágica, yo lo reitero, pero el que ve un anuncio que no me conoce jura que yo soy una más que viene a engañarlo. Si me ponen un comentario, ahí estás tomando droga, no sé cuánto, eso es humo, etcétera. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿has facturado $5,000 en 10 días? 12,500 la primera vez en 10 días. Pero lo que pasa, María Cristal, es que hay que entender a la gente. Es verdad que hay mucha gente charlatana vendiendo humo en redes sociales. Entonces, yo aplaudo a quien, no aplaudo a quien insulta, pero sí aplaudo a quien se toma Piensa 2 veces. De pensar 2 veces, de hacer fact check, de ver este tipo de espacios, de escuchar testimonios y de validar realmente dónde va a poner su dinero primero. Estoy muy de acuerdo contigo y eso es verdad, porque yo también digo mucho de señores y tuvimos un live hablando de los factores de riesgo y cómo discernir entre información factible o no. Y yo siempre digo, señores, por favor, presten atención a las cosas para que no te engañen. Es muy fácil engañar a la gente en internet, pero para los que no me conocen, hola, soy María Cristal, experta en negocios digitales y te invito este jueves 21 de marzo a nuestro evento Proyecto 5K, donde te voy a enseñar el camino a generar desde $5,000 en 10 días, construyendo un negocio digital desde cero. Y hoy me acompaña mi amiga Leslie Torres, que surgió esta amistad por negocios digitales, y yo le acabo de preguntar a Leslie, ¿has facturado $5,000 en 10 días? Y su respuesta fue 12,500. Así es. Me encanta. Gracias, de verdad. Leslie, cuéntanos cómo era tu vida antes de conocer mi método. ¿Cómo tú te sentías? Mira, la verdad que yo, primero mi background, o sea, yo venía de vida corporativa, yo venía de vivir, de trabajar en posiciones directivas en empresas locales de capital nacional y también en empresas multinacionales. O sea que siempre había dirigido grandes negocios, que no eran míos, pero sí había dirigido grandes negocios. Y entonces en el 2021
yo tomé la decisión de independizarme, básicamente por razones familiares. O sea, yo tengo 3 hijas que hoy tienen 15, 17 y 20. En ese momento estaban todavía un poquito más pequeñas, hace casi 4 años. Y empecé a hacer lo que yo sé hacer, ¿verdad? Desarrollar liderazgo, hacer estrategia, acompañar organizaciones, acompañar líderes a lograr resultados. Y en ese proceso de formación, cuando yo empecé a invertir en mí para poner mi negocio, yo abrí los ojos a la realidad del mundo digital. ¿Por qué? Porque yo empecé a consumir el digital. Yo empecé a formarme en marca personal en digital, en ventas, en persuasión y en desarrollar esas habilidades que yo en mi plan de negocios había descubierto que tenía que desarrollar. Entonces, cuando empiezo a usar esto y empiezo a entrar a plataformas, en ese momento la plataforma de nuestra querida Diana Zuluaga, que fue la que nos unió, y empiezo a ver toda esa experiencia de compra, ese proceso, digo, ok, pero espérate, yo puedo tener esto para mí y yo puedo ofrecerle esto a mis clientes también. Y entonces ahí es donde se abre mi mente y me doy cuenta de que no era necesario empezar en el 1 a 1, en el desarrollo de mi negocio, sino que yo podía acelerar rápidamente el negocio con un modelo digital. Total. Y bueno, yo digo que Diana nos unió porque tú y yo coincidimos, fue en una formación de Diana. Así y mismo recuerdo que en un momento que estábamos en la mentoría grupal, le cuento todo el modelo a Diana, le hice alguna pregunta y Diana me dio uno de los consejos más sabios que me han dado, de verdad, que me cambió el negocio. Y me dijo, Diana, estás lista para empezar, estás lista para lanzarte, no pierdas tiempo tratando de hacerlo todo por ti misma. Me encanta, me encanta. Y entonces, como ella se dio cuenta, ¿verdad? Que yo tenía como esta avidez de invertir, de hacer lo que tenía que hacer y de poner el negocio, de tener un negocio ganador. Entonces, Diana nos pone en contacto con un correo. Y ahí pasamos de ser como que compañeras de estudio a ser, bueno, mentora y mentoreada. Primero tú me acompañaste haciendo el setup de mi Kajabi, pero solamente la página web. Y luego hicimos el primer lanzamiento de mi primer producto digital, que fue este que comenté hace poco, que en un lanzamiento, en un carrito abierto de menos de 10 días, pues vendimos $12,500. Menos de 10 días, escúchenlo ahí, porque, y ojo, que mi equipo me decía, pero es que ¿por qué 10 días? Y yo, ¿y por qué solo $5,000? Y yo, porque quiero empezar con lo conservador para que, obviamente, aquí vamos a hacer un shift de mentalidad de la gente, pero yo quiero que no vean que sea muy irreal e inalcanzable. Por si ya dijeron que yo estoy fumando droga. O sea, que nunca la vida he fumado, ni cigarrillo. Entonces, me encantó algo que tú dijiste, Leslie, y fue que a ti te dijeron en una etapa inicial, no pierdas tiempo haciéndolo tú. Sin embargo, creo que es el momento ideal para yo preguntarte, ¿qué pasó después de aprender conmigo en ese primer lanzamiento y generar esos primeros $12,500? Mira, antes de decirte qué pasó, voy a comentarte algo. Cuando Diana me da ese consejo de no perder el tiempo, yo tuve que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque eran muchas las habilidades digitales que yo desconocía. Al yo venir de un mundo corporativo, de posiciones, yo siempre tenía en mis equipos personas que hicieran todas las cosas. O sea, yo pedía y alguien lo hacía. Entonces, eran muchas las habilidades que yo había identificado que no tenía, ¿verdad? Entonces, cuando Diana me da este consejo, yo ahí mismo decidí qué cosas yo iba a aprender y qué cosas yo iba a delegar. Y dije, ok, ¿qué yo voy a aprender? Yo voy a aprender a iluminar, a grabar, a editar mis cursos, que esa parte es muy mía, porque eso yo lo voy a hacer en la noche, eso yo lo voy a hacer a la hora que sea, y yo voy a delegar todo el montaje técnico del backend de mi negocio digital. Y entonces, ese fue el momento en el que tú me hiciste este acompañamiento. Pero ¿qué pasa? Y eso tengo que decir que fue un resultado no esperado, pero como consecuencia de la mentoría, y además cuando uno entra en este mundo, yo entré en la mentoría, entonces en esos días tú abriste un reto también de algo de Kajabi, yo me puse a hacerlo para aprender también, y era de esos cursos gratis que tú tienes. Y yo te dije, no, yo voy a montar yo mi curso para yo aprender. Y consecuencia, hicimos el lanzamiento, pero después yo repetí sola el lanzamiento 2 veces más. Y desde entonces yo administro yo misma mi Kajabi,
Tengo ahora mismo 3 páginas arriba en mi cuenta, porque estoy manejando tengo varias marcas que estoy manejando y todo lo hacemos internamente aquí. Yo misma enseñé a mi equipo, pero enseñé de lo que aprendí contigo. O sea que en la mentoría, y esto a mí le pasa a mis clientes también cuando hacen algún tipo de acompañamiento conmigo en temas que no son técnicos, las mentorías acortan el camino. Total. Acortan el camino, transfieren conocimiento y te habilitan para después tú seguir replicando eso que ya aprendiste y poder hacerlo de nuevo. Me encanta, así mismo. Y eso era justo lo que yo quería que ellos vieran, que en una etapa inicial, señores, sí hay un proceso de aprendizaje. Esto no es varita mágica, esto no es de la noche a la mañana. Hay que aprender un proceso que te ayuda a generar $5,000 en 10 días y que tú vas a poder replicar cuantas veces tú quieras después. Y no es fácil, María Cristal. Perdón. Te perdí aquí, no sé, se me fue la señal de todo. Yo te estoy escuchando. Ok, ahora sí. Y es importante que la gente sepa que hay que fajarse. O sea, creo que esa imagen que nos venden de los negocios digitales, de que todo va a ser fácil y que de repente tú vas a tener, no, un negocio digital es un negocio igual que cualquier otro, que tiene detrás una maquinaria, que tiene unas operaciones, que tiene una experiencia de clientes, que tiene productos que hay que diseñar, que tiene una experiencia de servicio que hay que ver, un proceso de facturación, de ventas, de cobro, o sea, es un negocio igual que cualquier otro, que tiene unas flexibilidades y una bondad, que podemos hacerlo desde casa, que podemos hacerlo desde muchas cosas, pero hay que fajarse. Claro, hay que hacer el trabajo de base, porque cuando tú replicas es un poco ajuste, optimización para mejorar los resultados, pero si la base se hace y es la mejor ventaja de un negocio digital, en el largo plazo, señores, sí se puede generar ingresos pasivos, pero y tú puedes generar ingresos mientras tú duermes, pero tú tienes que trabajar mientras tú estás despierto. Exactamente, eso el tema de generar ingresos mientras duermes. Cuando los consultores decimos eso, tenemos que ponerle el asterisco y hablarlo muy bien. Hay que hacer un trabajo primero. O sea, uno no llega al ingreso pasivo sin haber hecho ingreso activo. Claro. Como yo digo, en cada uno de estos lives de precalentamiento, yo he dicho cada vez, señores, esto es con ética. Esto no es sin ética, esto no es varita mágica, esto no es de la noche a la mañana. Hay que hacer un trabajo. Ahora, ¿qué te acorta camino? Elegir los mentores, las capacitaciones correctas y tomar las decisiones. Yo he hablado mucho de no desviarte, no querer hacer todo al mismo tiempo. No, elige un cliente ideal, una solución que tú le vas a dar a un punto de dolor de ellos y créale un producto o servicio digital que a ellos les va a servir. Pero no podemos querer hacer todo lo que no hemos hecho. Y hoy subimos un post hablando de eso. En un año vas a haber querido comenzar hoy. Pero no podemos esperar al año que viene y querer hacer los últimos 10 años en un día. Y mira, algo que a mí me encantó, que vi cuando empezaba, que creo que fue Vilma, que se lo escuché, que decía, si lo que tú hiciste hace 2 años no te da vergüenza, es porque tú no has arrancado. O sea, es porque tú no has avanzado. Entonces, también ese tema de lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Hay que hacerlo. O sea, yo recuerdo mi primer curso, con ese que facturamos $12,500, yo lo grabé en el balcón de mi casa. Y el sistema de sonido eran los cojines, los muebles, las colchas. Y eso que tú inviertes. Sí, porque yo te dije todo, yo te dije esa cámara, todo claro. Lo mis alumnos, todo. Yo invierto, pero como quiera que sea, cuando tú inviertes en la mentoría, tú inviertes en la cámara, tú inviertes en un buen micrófono, tú inviertes en una buena computadora, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? En publicidad, pero hay un nivel donde tú tienes que hacerlo con lo que hay, ¿verdad? Y ahí es donde yo decía, que tú contratas, que tú aprendes, ¿verdad? Entonces, ese proceso de fajarte, de hacerlo al principio, de
de hacer carpintería, de frustrarte también, de que grabaste un episodio completo del curso y se te dañó el sonido porque no conectaste bien el micrófono. O el sonido y la voz, no sé si te pasa a ti. Yo cambié de cable, yo pedí una cámara nueva porque yo grabé un video 2 veces ayer que el equipo me pidió y ese video estaba la voz en un momento y la cara en otra. Yo me quería volver loca. Entonces, todas esas cosas uno las vive, pero uno crece. Y yo cuando veo ahora los videos y veo las piezas y veo la publicidad, María Cristal, de aquel primer hecha ahí en Canva como Dios pudo, y veo los videos que yo hago ahora, el sonido que yo trabajo ahora, tú dices, no, pero espérate, ¿cuánto hemos crecido, ¿verdad? ¿Cuánto hemos avanzado? Pero hay que empezar. Claro. Sin que, Y sin que de esos recursos en los que tú invertiste, ¿es posible yo usar mi propio teléfono? ¿Es posible yo no tener que invertir en tantas herramientas desde tu perspectiva para comenzar? Mira, yo creo que eso depende. En mi caso, mi primer producto digital fue una mentoría grupal que fue un ticket alto, o sea, era un grupo muy selecto, como si fuera una especie de mastermind, 10 cupos de $1,200. Entonces, en ese caso, si yo le estaba apostando de entrada a vender $12,500, ¿por qué yo no podía comprar una cámara? Claro. ¿Por qué yo no podía comprar un buen micrófono? ¿Ok? Entonces, dependiendo de donde tú estés apostando, yo creo que uno debe invertir en función de eso. Ahora bien, si yo voy a hacer un curso inicial, si yo voy a hacer un curso de un producto de entrada y yo lo que tengo es mi celular, yo empiezo con mi celular, empiezo con lo que tengo y me pongo en marcha. Esto es lo que tengo, eso me encantó. Esto es, sea para un negocio digital o sea para un negocio físico. Para el negocio que tú vas a hacer, o sea, ¿cuáles son los limones que yo tengo en la mano? Vamos arriba. Entonces, esa mirada de hacer inversiones inteligentes, inversiones oportunas, sabias, pero tampoco tirarme a muerto porque no puedo ahora tener el mejor micrófono o la mejor cámara o la mejor lo que sea. O sea, claro, le doy con lo que tengo y voy mejorando. Y en 2 años me va a dar vergüenza lo que hice, sí, pero ya facturé. Ya, gracias. O sea, que esto es lo más importante. Ya yo vendí, o sea, ya tiene un negocio en marcha y hoy en día, gracias a ese primer lanzamiento, hoy en día yo tengo una oficina con 2 salones de reuniones, con empleados fijos, con toda una estructura de gente que empezó en un negocio digital en el balcón de mi casa. Me encanta, me encanta. Entonces, hay que lanzarse, hay que estar dispuesto a hacer la tarea y hay que estar dispuesto a fajarse. Esa es la verdad. Y me encanta que tú dijiste con lo que tengo, porque, señores, me pasó a mí. En plena pandemia del 2020, el país cerró todo lo que yo había vendido de cursos presenciales para mi escuela Farazo. Yo dije, ahora que yo no quiero devolver todo este dinero, ¿ustedes están dispuestos a tomarlo online? Y yo grabé la voz en el closet trancada con uno de esos microfonitos que uno le pone el celular aquí, de eso de cable largo, creo que se llama la Lavalier. No sé. Yo grabé el primer curso, la primera. Calladita, sin mi cara, con la presentación de fondo, y creo que cuando ya yo hice el lanzamiento, yo lancé una fecha. Yo dije, va a ser el 2 de mayo, recuerdo como si fuera hoy, para yo obligarme, porque tú te comprometes. Cuando tú haces algo público, ya tú sientes un compromiso. Y entonces, previo a este día, yo fui a la oficina, que como con un miedo de la pandemia, yo sentía que el aire estaba subiendo. Y ahí entonces fui a la oficina y grabé con mi celular el video de bienvenida. En ese momento yo grabé un curso que se llama Transforma tu Instagram. Bienvenida, transforma tu Instagram. Video de bienvenida. Y después todo lo otro. Y en menos de 30 días, en 10 días, yo generé $1,023 y yo ni sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Yo no había tomado esas certificaciones ni nada que yo tomé después que yo dije, no, ahora es que yo voy a escalar esto. Y empecé a ayudar a otras personas como tú. Ahora bien, ¿hay alguna historia que haya marcado tu vida antes de conocer todo este método? Bueno, muchísimas. Yo creo que sí, imagínate. La misma vida empresarial, yo creo que me ayudó a la hora de invertir en mi negocio, porque cuando tú estás al lado de empresarios exitosos, tú aprendes cómo esos empresarios hacen dinero. Tú aprendes a no tenerle miedo a hacer inversiones intangibles. ¿A qué me refiero con inversiones intangibles? A veces,
para las cosas tangibles uno invierte muy bien. Leslie, cómprate un micrófono. Aquí está el micrófono, lo veo, ya tengo el micrófono en la mano. Qué chulo el micrófono. Entonces ya eso me da la satisfacción de que me compré algo, ¿verdad? Entonces hay inversiones tangibles que son fáciles de hacer para casi todos los empresarios. Pero hay inversiones intangibles que son las que yo aprendí al lado de personas exitosas en los negocios, que es cuando yo tengo que invertir en formación, cuando yo tengo que invertir en personas, cuando yo tengo que invertir en marketing, cuando yo tengo que invertir en publicidad. Yo no tengo un retorno inmediato, yo no tengo una satisfacción, yo no le puedo poner la mano, pero eso es necesario para que el negocio crezca. Y eso que yo lo aprendí, son de esas cosas que tú las aprendes sin darte cuenta. Y cuando empecé a valorarlo como aprendizaje, en el proceso de acompañar a mis clientes, dueños de negocios o gerentes generales de otros negocios, que empecé a ver en ellos esa parálisis para invertir, esa parálisis para dar el paso, incluso para invertir en elevar su propia mentalidad, porque a veces los negocios llegan a un punto y es porque mi mentalidad ya llegó donde iba y yo tengo que elevar la mentalidad, ¿verdad? Entonces ahí empecé a descubrir, a ver, pero ¿por qué a mí no me pasaba esto? Y era que yo había tenido esa escuela de invertir en lo intangible. Claro. Y creo que eso es de verdad, estoy viendo aquí que hay algunas personas conectadas, un consejo que les daría a todo el que va a invertir en un negocio digital o físico, hacer ese balance entre lo tangible y lo intangible, porque es necesario, ambas cosas son necesarias en el negocio. Me encanta. Tú sabes que mientras tú cuentas eso también, yo recuerdo que en el momento que tú vendiste $12,500, tú me dijiste un día, yo sé que esto me va a dar resultado los próximos 12 meses. Y así nunca se me olvida de, señor, y yo siempre le decía a mis alumnos, señor, el esfuerzo que tú haces hoy, aunque tú no veas un resultado inmediato, en los próximos 30, 60, 90 días o un poco más, es que tú empiezas todavía a recibir una retribución de ese esfuerzo que tú hayas generado. ¿Cómo fue eso para ti? Mira, en muchos casos. Primero, porque cada lanzamiento te da un retorno en posicionamiento que no es inmediato. Pero yo recuerdo cuando esa primera campaña que tú me manejaste, que yo tenía un amigo, yo soy parte del consejo de directores de una entidad financiera, y tenía un amigo que siempre me encontraba con él en el consejo de directores y me decía, tú me estás saliendo hasta en la sopa en Instagram. Y yo le dije, bueno, pues si yo te estoy saliendo hasta la sopa es porque tú eres mi target. Entonces, había un esfuerzo en posicionamiento. ¿Por qué? Porque incluso mucha gente que eran amigos, que me seguían en redes, que me conocían de otras partes, pero no me seguían, el boom del posicionamiento me puso en el radar y en el top of mind de estas personas. ¿Y qué pasa? Que yo tengo negocio digital y negocio físico también. O sea, yo doy consultoría en organizaciones. Entonces, mucha gente entró en contacto conmigo a través del lanzamiento y aunque no compró el producto digital, compró otros productos. Entonces, eso es un gran beneficio. Y el otro beneficio es que los $12,500 es la contabilización de la primera compra que me hicieron estos primeros clientes digitales. Pero esos clientes siguen comprando. O sea, yo todavía tengo clientes. Este lanzamiento fue en enero del 2022 y estamos en marzo del 2024. O sea, 2 años y 2 meses después de ese grupo, de ese primer grupo, que eran 10, hay 4 o 5 clientes que todavía son compradores. Entonces, hay un retorno que sigue trayendo y que es importante que nosotros lo miremos eso con una mirada de negocios, con una mirada de inversión. Sí, es duro. Ese mes de enero del 2022, yo no fui gente, pero me cambió el negocio. Entonces, esa mirada, yo diría que de toda la facturación que yo tuve en el 2022, por lo menos el 60% debe haber sido una consecuencia indirecta de este del primer y el segundo lanzamiento, porque yo hice este, luego lo repetí en septiembre. De estos dos, al menos el 60% fueron una consecuencia indirecta de Business Transition, que como se llamaba ese producto, porque la gente seguía comprando. Total. Me encanta. Y tú sabes que qué bueno que tú mencionas eso también de la inversión en publicidad y llegarle al target adecuado, porque me ha pasado a mí, que como estamos muy activos, creando contenido, señores, todo lo que tú estás viendo, eso es lo que tú necesitas hacer también y aprender.
como hay mucha publicidad ahora, Proyecto 5K, resultados, gente que tenía tiempo que yo no había conectado de nuevo, preguntándome, y todo el mundo quiere un 1-a-1, pero yo les recuerdo, y para los nuevos que están ahora conectados, que yo me comprometí con ustedes. Yo ahora mismo no estoy tomando clientes 1-a-1 porque yo estoy enfocada y es parte de lo que está diciendo Leslie. Ella dice, ese mes yo no fui gente, hay que enfocarse en el resultado que tú quieres conseguir. Y mi resultado que yo quiero ahora mismo es capacitarte a ti a poder entender ese camino y generar $5,000 en 10 días. Y si no te has unido, busca el enlace de mi biografía, regístrate, que es este jueves 21 de marzo a las 8 de la noche, Proyecto 5K. Te voy a enseñar cómo generar desde $5,000 en menos de 10 días construyendo un negocio digital desde cero, pero sin varita mágica. Aquí no hay engaño, tú tienes que hacer un trabajo. Esto es un trabajo serio. Bien. Hay que hacer el trabajo. Hay que hacer el trabajo. Hay que pagarse. Leslie, cuéntame, antes de tú tener este negocio digital, ¿tú tenías tiempo libre? Sí, bueno. Para crearlo. Exacto. Sí, porque yo digamos que digitalicé el negocio al 6º mes. O sea, yo empecé el negocio en julio del año anterior y en enero del año siguiente fue que yo hice el primer lanzamiento digital. La verdad que con el tema del tiempo, también esa es una de las cosas que tengo que ponderarla adecuadamente porque, como te decía, yo tengo 2 negocios. Yo tengo un negocio físico, un negocio digital y los dos como que conviven juntos, ¿verdad? Amén por eso, diversificar. Sí, pero antes del negocio digital, sí, yo tenía tiempo y yo en ese mes de enero yo hice una parada. A eso mismo que te estaba haciendo ahora con 5K, o sea, yo como que hice una parada y dije, bueno, este es el tiempo de yo trabajar este lanzamiento. Y aquí creo que es importante que la gente tenga claro, cuando nosotros contratamos un mentor, y yo se lo digo a mis clientes también, cuál es la responsabilidad mía como mentora y cuál es la responsabilidad tuya como mentoreado. La persona que está desarrollando, el dueño del negocio tiene que hacer la tarea y eso demanda horas, o sea, demanda que tú hagas el pienso, construir tu oferta, construir tus textos, desarrollar tu producto, escribir tu producto, hacer tus presentaciones, grabar, o sea, hay un tiempo que uno tiene que invertir en esto. Yo reconozco que soy perfeccionista a veces y me traiciona las formas y los colores y que todo esté muy bonito, ¿verdad? Pero independientemente de eso, el contenido hay que meterle tiempo. Claro. Ahora, después que empieza el producto y empieza a rodar, yo no lo grabé todo de una vez, por eso María Cristal siempre dice que no hay que tenerlo todo grabado. Yo grabé el primer módulo para lanzar, que era lo que la gente iba a tener disponible ahí mismo, y luego yo empecé a grabar cada semana. Ese primer lanzamiento, durante esas 8 semanas, bueno, mi tiempo estaba comprometido porque yo estaba grabando y entregando y dando soporte. ¿Cuándo fue que yo vi la gloria? En el segundo lanzamiento. Cuando llegó el segundo lanzamiento, que yo solamente llegaba a las sesiones en vivo, ¡tarán! Y estaba ahí. A dar coaching grupal. Solamente, que realmente mi genialidad, estar con un grupo ahí y sacar lo mejor de ellos. Ahí fue que yo vi el beneficio de la digitalización y el beneficio de la grabación. Porque hay mucha gente que tiene negocios digitales, pero todo es en vivo. Sí. Y eso te consume igual de tiempo que tú tener un negocio. Total, 100% de acuerdo. Y ahora que tú hablaste del video y los módulos y todo eso, ¿hubo alguna dificultad para ti en cuanto a herramientas? ¿Tú te considerabas buena en la tecnología o cómo fue ese proceso? Yo, cuando hice mi plan de negocios en el 2021, de las cosas que puse como habilidades, o sea, como debilidades y habilidades que tenía que desarrollar, decía habilidades digitales. O sea, yo me sentía nula en habilidades digitales, por lo que dije más temprano. Al venir de empresas muy grandes y yo estar en posiciones directivas muy altas, yo siempre tenía un departamento de marketing, un departamento de publicidad que hacía todo lo que había que hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, yo en ese sentido, en ese momento yo me consideraba nula. Siempre he sido una persona hábil con la tecnología. O sea, yo no soy hábil, pero era hábil en lo que necesitaba en ese momento, PowerPoint, Excel, tal. Yo nunca me había enfrentado a montar una landing page. Yo nunca me había enfrentado a manejar la parte de atrás de una plataforma. Como decía, tampoco edición de video, nada de eso. Entonces,
esas habilidades digitales que en ese momento, en mi plan de negocio de ese momento, yo lo puse como una debilidad, hoy es una fortaleza. O sea, no por nada, pero yo soy una montra en eso ahora mismo. Oh, pues 100%. Una montra. O sea, me he hecho como una pregunta. ¿Con quién aprendiste? Con María Cristal. Pero mira, lo grande del caso es que en ese momento, y vuelvo y lo digo, tú hiciste un curso, ¿cómo era que se llamaba eso? Era como un reto de una semana. Era el bootcamp para crear tu propio bootcamp. Exacto. Ese fue el único curso de Kajabi que yo hice, que era un asuntico de 7 días. Ahora, ¿qué pasa? La verdad es que cuando ya tú tienes el Kajabi montado y tú después empiezas a replicar, todo se hace más fácil. Claro que cuando se acabó la mentoría de María Cristal, a veces yo me vi enfrentada a la frustración, porque cómo ella hizo esto y cómo no sé qué, pero ya la lógica, ¿verdad? Te hace que tú empieces y tú te fajas y tú sales de abajo. En mi tiempo todavía no estaba el supercurso de Kajabi que tú tienes ahora. No estaba disponible. Ya los que vendrán ahora me imagino que tendrán el supercurso y no tendrán que coger su lucha, ¿verdad? Pero definitivamente el tema de tener el esqueleto montado y después empezar un proceso de replicar es que, de nuevo, te acorta el camino de una forma bárbara. 100%. Sí, yo estoy de acuerdo. Me encanta eso que dices, acortar camino, porque, bueno, es parte de lo que el jueves también queremos hablar mucho en el proyecto 5K de, oye, ya yo invertí todos los miles de dólares, más de 15, 20 mil dólares en capacitaciones, en certificaciones para poder acortarte el camino. Yo quiero enseñarte inteligencia artificial para poder acortarte camino. Yo no monto negocios digitales complicándome con 70,000 herramientas como un Frankenstein. Yo te enseño cómo acortar camino, porque así fue que a mí me enseñaron. Había que complicarse la vida y a mí no me gusta lo complicado. Totalmente. Yo fluyo. Entonces, pero bueno, no, esto no es de mí. Leslie, antes y después, ¿tenías miedo de exponerte a internet? A ver, en el momento que ya nosotras llegamos, creo que era una prueba superada, pero sí lo viví cuando iba a empezar el negocio. O sea, si hay alguien que nos está escuchando ahora y va a empezar su negocio o tiene el negocio y nunca ha mostrado su cara, como me encuentro yo con muchos clientes, pues sí, yo estuve ahí. Y es extraño porque la verdad que siempre he tenido como mucha habilidad de comunicación natural. No lo he estudiado, lo tengo de manera natural. Estaba acostumbrada a hablar en público, estaba acostumbrada a tener un micrófono en la mano, pero la verdad es que exponerte en redes sociales es como una vulnerabilidad diferente. Yo no sé qué tiene, no sé qué tiene. Que, bueno, sí sé, ahora que lo pienso, es el tema de que yo no le estoy viendo los ojos a la persona que está del otro lado. O sea, cuando tú estás en un público y tú estás dando una charla, pues tú estás viendo el retorno. Pero en cualquier medio masivo, televisión, radio o redes sociales, que ya tú estás poniendo tu cara, tus gestos, todo, pero tú no sabes cuál va a ser la reacción de la gente. Y eso da miedo, da miedo. Es un miedo que yo tuve que vencer. Cuando llegó el momento del lanzamiento, digamos que ya lo tenía más dominado y obviamente hoy ya, pero es un proceso que va como por partes. Simplemente que hay que lanzarse, hay que estar dispuesto a pasar por esa vulnerabilidad que es exponerme y decir, como dicen, tengo miedo, lo hago con miedo y le doy para adelante. Y entonces cada vez se va haciendo más cómodo hasta que ya, como que ¿a qué hora entramos? Link, ya estamos. Bueno, me pasó hoy, señores, porque la verdad es que hay que contar todo, el detrás de escena de todo esto. Ya yo tenía coordinado con Leslie hacer este live, pero yo me estoy bañando hace como 1 hora y media y digo yo, ay, pero verdad que esto es por YouTube, que hay que transmitirlo también. Y gracias a Dios te escribo y ya tú conoces mi lenguaje. Amiga, ahora recordé que es por YouTube. Te puedo mandar un link para entrar en vivo para que salgan las dos plataformas. Sí a todo, sí a todo, sí a todo. Y yo, yes, hubiese sido otra persona y era como, no, nulo, olvídate de eso, que eso no va a pasar en mi vida. Yo ni sé punchar Instagram. Tú sabes. O sea que sí. Pero bueno, el miedo al fracaso siempre está ahí. ¿Sentiste miedo de fracasar, de no lograr este resultado de vender $12,500 en ese primer lanzamiento digital? Lo sentí y lo siento todos los días. Yo creo que el día que nosotros perdamos el miedo al fracaso,
es porque le hemos perdido el respeto al cliente. O sea, el amor, el respeto por el cliente, por hacer las cosas bien, por entregar valor verdadero, te mueve el piso y te da miedo. Te da miedo y hay un miedo al fracaso que es antes de vender. Y hay otro miedo al fracaso que después de vender. O sea, que es el miedo que dé resultado, que esta gente logre, que puedan hacerlo, que esta mentoría les transforme, que esta estrategia les dé resultado. O sea, que este proceso de coaching realmente tenga un antes y un después en su vida. Ese miedo al fracaso nos acompaña siempre. La pregunta es si yo me voy a dejar gobernar por ese miedo al fracaso o si ese miedo va a ser el combustible para ayudar lo mejor de mí en esto. Amén. Entonces, es eso. Yo creo que ese miedo al fracaso, lo que debemos es usarlo como una palanca para decir, yo puedo hacerlo mejor y mi producto yo lo voy a hacer mejor. Y grabé 2 módulos. El próximo módulo yo lo voy a hacer mejor. Y yo recuerdo que durante en este producto yo usé 4 micrófonos diferentes, porque cada semana este es el próximo que puedo comprar uno mejor. Y cada vez uno mejor. Entonces, ese tema de hoy dar un servicio mejor que el que yo di ayer, hoy agregar más valor del que yo di ayer, está fomentado en un miedo al fracaso, pero canalizado de una forma sana. ¿Okay? Entonces, creo que el respeto al público, el respeto a uno mismo como profesional, siempre va a hacer que haya un poquito de miedo. Me encantó porque justo hoy salió una entrevista que me hicieron hablando de negocio digital y todo eso y me preguntaron que cómo yo manejo el miedo. Y yo dije, no, es que el miedo siempre está ahí, yo quiero que esté. Yo dije, el día que yo no tenga miedo, yo perdí respeto por mi cliente, respeto por mi trabajo, por mi pasión y sobre todo respeto a Dios en este proceso. Y a mí me encanta ese miedo, ya me da adrenalina. Señores, tú tienes mucho miedo. Yo estuve ahí, a mí me da miedo. Es más, hoy mi equipo quiso que entremos como una práctica del proyecto 5K y cuando ellos me dijeron que íbamos a empezar, pues yo me puse nerviosa y yo, señores, ya me dio miedo. Pero ese es el miedo que te va a mover, el miedo necesario para tú impactar vidas de tantas personas. Así es. Al final lo necesitamos y yo te puedo ser sincera y lo sentí contigo y siempre lo siento con ustedes, clientes, alumnos, porque el alumno es un cliente. Señores, ¿cómo se dice? No es la entrega emocional, el miedo emocional de que mis propios alumnos, ustedes no se imaginan, yo personalmente, yo no estoy aquí para vender humo. O sea, yo necesito que tú ganes dinero, yo te quiero ver ganar dinero. Cuando yo escucho que una gente vendió, a mí eso me llena de satisfacción, que impactó, porque yo no solo quiero que tú ganes dinero, yo quiero que tú puedas transformarle la vida a tu cliente ideal también. Bueno, yo ahí puedo dar un testimonio, ¿verdad? Y es que obviamente en las mentorías hay unas horas, hay unas sesiones, unos horarios, ¿verdad? Hay un orden en el cual hay un acompañamiento y nosotras nos reuníamos todos los viernes, pero el fin de semana que estaba el carrito abierto, pues hablábamos mucho como más directo, estábamos ahí como con el tema porque tú también estabas de trafficker, o sea, estabas manejando también la campaña. Y recuerdo que la primera venta que entró automática se cerró como a las 10 de la noche. Y bueno, cuando eso no estaba Javi en el medio y yo dije, yo la voy a llamar. O sea, yo la voy a llamar. A mí no me importa. Ahí si yo no me coge el teléfono, no me importa, pero yo la voy a llamar. Y yo recuerdo que cuando yo te llamé de freca, no hagan eso, lo que tengan uno a uno, eso soy yo porque yo no había el ¿oyeron? Pero cuando yo te llamé y te dije que ya habíamos vendido el primer cupo, no fuiste tú, tu esposo brincó al lado. O sea que realmente yo me sentí en ese momento muy acompañada porque, bueno, mi esposo y yo estábamos celebrando de este lado la primera venta, pero ustedes estaban celebrando en Santiago también la primera venta. Y eso fue como un boost de adrenalina y ahora vamos y nada, y cerramos las otras 9. Y mira, ahora que tú dices, eso fue un boost de adrenalina. Yo tuve una clienta en agosto bueno, hace pocos meses, agosto 2023, que el primer día no vendió nada y eso era un estrés. Y yo, tranquila, que tú acabas de empezar. Son 7 a 10 días que tenemos para esto. La gente necesita urgencia, escasez a veces, no todos somos así, pero necesitan urgencia, escasez y toman decisiones y procrastinan, ¿verdad? O sea que es importante, qué bueno que hablamos eso de que, señores,
Sí, ahora hay que celebrar el primero, el último, todos, lo poco o lo mucho. Y si son pocas personas, entregarle como que son 3,000 personas. Y también hay que tener en cuenta que el proceso de ventas digital tiene sus particularidades, pero son seres humanos que están del otro lado. Y esos seres humanos tienen las mismas necesidades que tienen cuando tú vas a comprar en una tienda o cuando tú vas a comprar unas cosas. Entonces, a veces hay personas que han hecho todo el proceso digital y hay que darle un seguimiento personalizado y tú cierras esa venta. O sea, hay un proceso que está ahí detrás, que son seres humanos que están gestionando ese proceso de venta. Tanto mirando la campaña, qué está pasando con la campaña, mirando los leads, mirando el recorrido del cliente, mirando las etiquetas que está pasando. Entonces, ese mirar, por eso que yo digo que hay que fajarse. Esto no es auto. Ay, no, y yo tengo mi negocio automatizado y entonces yo estoy durmiendo en la playa. El negocio, acuéstese a dormir para que usted vea que no va a vender ni un poco. Hay que estar ahí. Claro, son seres humanos vendiéndole a seres humanos a través de un medio digital. Entonces, eso como que no perderlo, porque al final hay personas que necesitan un mailcito. Hay personas que dejaron su correo en algún lugar y necesitan un WhatsApp. Hay personas que te pidieron información en Instagram y ya le pasó todo la automatización y a lo mejor tú le entras un mensaje personalizado, porque a veces, y eso recuerdo que Diana nos decía, hay gente que la gente no compra, a veces porque se le olvida, no porque no le interesa, porque se ocupó, 100%. porque hizo otra cosa. Hay que hacer retargeting. Exactamente. Hay que hacer retargeting para ganar confianza y también para que la gente sepa que tiene un ser humano del otro lado, que realmente tú le importas. Entonces, los negocios digitales tienen que ser negocios humanizados. Tienen que ser seres humanos vendiéndole a seres humanos. Así mismo. Porque si no, olvídese de eso. O sea, la publicidad fría o el retargeting frío, si tú no estás ahí gestionando tu negocio, viendo los indicadores, viendo que las cosas realmente están funcionando, de repente se te puede incluso salir una campaña de control y gastarte muchísimo dinero y el algoritmo se volvió loco. Entonces, hay que estar. Así mismo es. Me encanta. Y yo creo que mi equipo me ahorca por yo decir esto, pero escucharte me da tanta satisfacción que el acompañamiento que hemos preparado para este nuevo grupo que confía en nosotros a partir del proyecto 5K tiene un nivel de soporte y de acompañamiento. Bueno, lo que tú viviste, estaré ahí en la pantalla con eso. O sea, me ahorra más cosas porque es verdad. No, incluso hay cosas que no van a salir ni públicamente, sino el que entra es el que se puede enterar, imagínate. Leslie, ¿cómo es tu vida hoy? ¿Cómo tú te sientes hoy después de haber vivido esto, de construir un negocio digital desde cero y conseguir resultados? Mira, te voy a responder con un testimonio de ayer. Ayer yo estaba en la iglesia y una hermana, que de hecho tengo que llamarla para darle las gracias, estaba sentada delante de mí, se voltea y me dice, Leslie, tú tienes una cara de paz que la vida corporativa no la puede dar. Amén. Eso me dijo. Y yo, ¿por qué comparto esto? Claro, esto no quiere decir que este sea el camino de todo el mundo. Cada quien, lo que es ganar para mí es diferente de lo que es ganar para ti y lo que es ganar para otro. Cada uno tiene que tener muy claro qué es ganar para mí y desde ahí parte una estrategia de negocios. Sin embargo, yo he podido mirar que para mí ganar es tener el balance de vida que yo tengo ahora. Yo he ganado mucho dinero, he tenido, o sea, no tengo nada que demostrarle a nadie desde antes de tener este negocio, porque ya había ocupado las posiciones más altas que se puede ocupar, había ganado mucho dinero, no tenía nada que demostrarme a nivel profesional, la verdad, pero necesitaba paz. Y esa paz me la ha dado tener un negocio que trabaja para mí y no que yo trabaje para el negocio. Eso no quiere decir que yo no trabajo, yo trabajo mucho. Claro. Yo le meto pasión a mi negocio, me encanta estar aquí, me encanta verlo crecer, tengo muchísimos sueños todavía de crecimiento, muchas cosas pendientes por lograr, pero desde un lugar diferente, es como desde un lugar de serenidad, desde un lugar de ir a mi ritmo,
de un lugar de jerarquía de prioridades muy claras, donde para mí, para Leslie, no tiene que ser así para ti, pero para Leslie, mi matrimonio, mi familia va primero. Y el trabajo son cosas que pagan la misión, pero no son la misión. El trabajo no es mi misión. Mi misión es mi familia. Entonces, ese lugar en el que yo estoy ahora, realmente le pido a Dios que sea un punto de no retorno y que Él pueda seguir proveyéndome de talentos, de oportunidades, de formación, de clientes, de aprendizajes, de nuevas experiencias, de nuevas oportunidades, seguir sirviendo para yo seguir haciendo esto hasta que me jarte. O sea, esto es lo que yo quiero hacer, hasta que me jarte. Miren, eso. Por ahí yo vi un comment de Camila Sánchez. Qué mamá tú tienes, Camila. Qué orgullo de sentir. Qué mensaje. Ella puso ahorita corazoncitos. Camila es la hija de Leslie. Yo estaba tan feliz de ver que ella estaba presente, activa, escuchándote, y me rebosa el corazón del honor de ser tu amiga, Leslie, de que el negocio digital nos hizo amigas, porque qué mensaje tan bello, señores. Yo espero que si usted necesita un boost de mentalidad o usted necesita meditar, vuelve a escuchar ese pedacito y medítalo para que manifiestes eso en tu vida. Qué hermoso testimonio. O sea, wow. Yo no y ahora que mencionas a Camila, una de las grandezas de este tiempo es que Camila está trabajando conmigo. O sea, que poder también tener un negocio de familia y nosotros crecer juntos en familia es algo que te da cuando tu negocio es tuyo, cuando no es de otro. Tú sabes que Javi, ya él, por ejemplo, hoy en una yo estaba preparando la presentación del jueves, etcétera, y me empieza a hablar y yo solté todo y me voy con mi muchacho. Pero a veces yo le digo, si él me ve y yo le digo, Javi, mamá ama lo que hace. Javi, mamá está transformándole la vida a otras personas y yo quiero que ellos, y ojalá Camila y mis hijos y los de todos los que están escuchándonos, tengan el honor de decir, a mí me gusta trabajar, el trabajo no es malo, el trabajo no tiene por qué ser difícil, pero lo más importante, como tú dijiste, negocio que te dé vida, no que tú vivas para el negocio, no, que sirva a tu vida, a ese balance, ese equilibrio. Qué belleza. Me encantó, de verdad, gracias por compartir esto. ¿Qué pasó que tú jamás imaginaste que sería posible después de aplicar mi método? No pensé que lo iba a poder hacer sola después. Eso era lo primero. O sea, claro, porque ser acompañado es muy chulo. O sea, eso es, como dicen los jóvenes, eso es heavy. Entonces, yo decía, bueno, después de este acompañamiento, pues siempre yo voy a necesitar este acompañamiento. Y después me di cuenta que no. Eso no quiere decir que no lo vuelva a tener. Claro. Porque hay momentos donde uno puede llevar su negocio hasta un momento y luego para escalar tú necesitas otro acompañamiento, otra ayuda, otro boost, ¿verdad? O sea que sí, cuando llegue el momento lo volveré a hacer sin pensarlo dos veces, ahora más rápido. Pero sí pensaba que yo no lo iba a poder hacer. O sea, yo no era consciente de todo lo que yo había aprendido mientras lo estaba haciendo. ¿Ok? Y creo que eso fue lo mejor. También yo no pensé que iba a ser capaz de hacer todo eso. Y ojo, que las mentorías, esto viene como con terapia incluida. Yo me imagino que en 5K van a tener terapia incluida porque hubo un día, yo no recuerdo qué día fue, que yo llamé a María Cristal y yo no voy a poder con esto. O sea, yo no puedo, porque hay momentos que el cansancio te vence, ¿verdad? Y que todo esto... Y yo sentía que no iba a poder llegar a la fecha también. Y entonces, esta serenidad que tú me transmitías, pero espérate, vamos, con esa dulzura. Y entonces ahí decirme, sí, lo puedo hacer y lo hice, ¿verdad? Entonces, también es un proceso. Yo me imagino que hacerlo en grupo, como ustedes lo van a hacer ahora, pues da un boost diferente también, porque estamos todos juntos caminando para hacer eso. Como tú. Y vamos, ¿verdad? Acompañándonos en el camino. Y yo lo he visto cuando yo he tenido grupos de emprendedores, que he tenido grupos digitales y grupos presenciales, lo que se genera en un grupo, aparte del apoyo del mentor, ¿verdad? Es la ayuda de que podemos hacerlo, aunque tú haya momentos que creas que no vas a poder. Total, 100% de acuerdo.
Leslie, ¿qué consejo tú le das a todos estos emprendedores que inician, que quieren facturar $5,000 en 10 días, pero se sienten completamente inseguros al respecto? Primero hay que estar seguros de en qué uno es experto. No pensar que llegar a una mentoría grupal, alguien te va a montar el negocio. Haciendo un paralelo con los clientes míos, recuerdo una vez un señor que llegó y me dijo que él quería ser un dealer de carro, pero él no tenía carro, no tenía dinero, no tenía local. Digo, usted no, perdóneme, pero... No tengo carro, no tengo... Para tener un dealer de carro hay que tener por lo menos dinero para comprar un carro. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que nosotros le vamos a entregar a la gente. Y debe ser desde un lugar donde se una la pasión de uno, pero también el talento natural, que uno tiene el talento. Segundo, ser consciente, lo he dicho mucho y lo voy a repetir otra vez, hay que fajarse. Esto no es un negocio que se hace solo. ¿Es más rápido? Sí. ¿Se acorta el camino? Sí. ¿Es más cómodo? Sí. Pero es un negocio con todos los procesos que tiene un negocio, que usted tiene que hacer marketing, tiene que vender, tiene que tener operaciones, servicio al cliente, entrega, de todo. Usted es un dueño de negocio. Y por lo tanto, para tener un dueño de negocio hay que estar dispuestos a invertir tiempo y energía en desarrollar todos esos procesos de negocio. Y tercero, yo diría que hay que cuidar al cliente con excelencia. O sea, nosotros tenemos que entregarle al cliente lo mismo que nosotros nos gustaría recibir. Aprender de todas las experiencias. O sea, mirar a los demás, no para compararme, pero sí para elevar la calidad de la experiencia. Y dar siempre más, siempre más, siempre más y siempre mejor. Yo creo que cuando uno se compromete realmente con agregarle valor al cliente, los productos se van a vender. Y creo que la gente lo siente también. Cuando tú auténticamente quieres entregar valor, la gente lo siente. No todo el mundo va a conectar contigo. No todo el mundo va a conectar con tu publicidad. No todo el mundo va a conectar con tu mensaje. Muchos se van a ir, se van a dar de baja de la lista de correo, se van a abandonar. Eso no es un rechazo personal a ti. Es que no todo el mundo va a conectar contigo. Conmigo conectan. O sea, mi cliente es un cliente maduro, 35 años o más, que tiene una experiencia, y que conecta con una serie de valores. ¿Por qué? Porque yo soy. Entonces, contigo va a conectar el cliente que necesita y ya está buscando lo que tú le das. Y el que no es y se va, te está haciendo un gran favor, te está limpiando las listas y está dejando... Qué bueno que tú dijiste eso. Eso ha sido vital, porque durante los lives de precalentamiento hubo un día, a la semana pasada creo que fue, que un chico entró y dijo que como que era lo que yo hablaba de tanto que posicionamiento, que lives, cuando había 3 gatos, lo estoy diciendo en buen dominicano que no recuerdo sus palabras puntuales, en ese live. Y ella, tú sabes que eso fue como un boost para yo enseñar y educar durante esa hora completa. Totalmente. Y les recuerdo que lo dije mucho ese día, señores, no le vamos a caer bien a todo el mundo. Tu tribu es en quien tú te tienes que enfocar. Y es lo que Leslie te acaba de decir. Quiero recordarles lo de la tribu para que no se le olviden. Mi tribu no es todo el mundo. Yo no necesito millones de seguidores. No. Yo necesito mi tribu. ¿A quién yo voy a contar? No me sirve de nada tener miles de seguidores y 3 gatos de compradores. No me sirve de nada. Nosotros, el dueño de negocio digital está buscando compradores, no está buscando seguidores. Amén. No estamos buscando gente que nos aplaudan. No, estamos buscando gente que necesite ser ayudada y que nosotros podamos ayudar. Para de contar. Yo creo que tú, de verdad, lo que dijiste ahora, señores, gente que necesite ayuda. La mejor forma de vender es ayudar a otro, pero tú tienes que tener con qué ayudar, solucionar problemas. ¿Qué deja a tu cliente sin dormir? ¿Qué es lo que necesita? ¿Dónde estabas antes? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde tú puedes traer a esa persona que estaba ahí? Eso es lo que tú necesitas para tu poder generar desde $5,000 en 10 días. Si aún no te has inscrito, el proyecto 5K es este jueves 21 de marzo a las 8 de la noche, horario del este. Inscríbete en el enlace de mi biografía. Leslie, no veo preguntas más que mucha gente diciendo que gracias
por tantas palabras bonitas. Dicen qué lindo mensaje, gracias por eso, wow, qué increíble testimonio, qué maravilloso es escucharlas para recordar que hay que continuar, porque si no se nos olvida. Saludo a Angélica, que desde YouTube dice, salúdenme que soy nueva por aquí. Joana, un aplauso y bueno, mil gracias a todos los que se conectaron. Leslie, un gran honor, amiga, gracias de verdad, que este live ahora pase a ser el vinito que nos debemos. Sí, porque para cómo, la última vez que nos vimos en persona, señores, era para yo anunciarle la sorpresa de que yo estaba embarazada y yo no pude beberme ese vino. Y yo dije, ok, ¿cómo se lo digo? Vamos al baño porque no podemos tomar todavía. Y yo creo que Gary, mi esposo, sabía, ¿verdad? Él no sabía. No, no sabía él todavía. Extraño, amiga, demasiado. Yo también, gracias. Hay muchos éxitos en este proyecto, muchos éxitos a todos los que entren. Yo estoy segura que van a vender mucho más de 5K si hacen el trabajo. Hay que fajarse. Si hacen el trabajo. O sea no hay varita mágica, ¿verdad? No hay varita mágica. Fájese y usted verá que va a tener un buen negocio. Gracias y muchísimo éxito te deseo en este 2024, sea en el negocio digital o en el negocio físico, que sigas multiplicando tus éxitos, te mereces el mundo. Gracias, mano. Un abrazote, besos a todos. Un abrazo grande. Chao.